Alba. Se está llegando a un final de temporada completa esta vez. Hacer un balance de lo que fue este año 2024, resumido 23-24. ¿Eh? ¿23-24? No, acá jugamos solamente el 2024, de este año nomás. Muy bien. De este año nomás porque ha habido lesiones, ha habido momentos brillantes del equipo y ahora estamos ante la posibilidad de lo que sí, después de conseguir el Super Shield, lo que todos queremos, la Copa. Bueno, creo que en resumen ha sido una temporada buena. Creo que el objetivo principal era intentar ganar la MLS, estamos a un paso. Bueno, y creo que bueno, llegamos a final de temporada con una buena dinámica, creo que el equipo está muy confiado. Ahora pues bueno, hemos tenido la temporada que siempre nos ha faltado algún jugador por alguna lesión, pero bueno, prácticamente ya casi estamos todos y bueno, creo que es un equipo competitivo, que si estamos bien tenemos muchas opciones de ganar y bueno, será un partido complicado mañana, intentar ganar y llevar la ventaja también ahí a su campo, ¿no? Pero repito, creo que la temporada está siendo muy buena. Lástima la eliminación de la CONCACAF, bueno, de la CONCACAF Champions, pero bueno, principalmente el objetivo era la MLS. Vamos a la derecha con Michelle. Por acá. Hola, Sí, ¿qué tal? hola, ¿cómo estás? Quería saber, Atlanta Bien. están en noveno lugar, pero es uno de los únicos equipos que no le han ganado a ustedes. Empataron y perdieron 3-1. ¿Eso te preocupa y por qué tú crees que ellos ganaron 3-1 ese partido y si eso te motiva más para ganar el viernes? Bueno, creo que es un rival difícil, como todos. Aquí la liga bueno, está muy competida, creo que cualquier equipo te puede ganar. Hay muchos resultados bueno, que no te esperas pero pasan. Creo que la liga está creciendo y hay equipos muy buenos, pero bueno, no nos dice nada, ¿no? Yo creo que si estamos bien nosotros, si hacemos las cosas bien, tenemos muchas opciones de ganar y repito, será un rival muy complicado. Tenemos la ventaja de primero jugar aquí en nuestro campo con nuestra gente y ojalá que lo podamos sentenciar en su campo, pero sabiendo la dificultad que conlleva, también ellos vienen de un desgaste importante del otro día, del martes, y bueno, será un rival bueno, complicado, pero estoy confiado en el equipo, sé lo que podemos dar y ojalá, ¿no?, que podamos llegar a la final y ganar. José, Federico y Lisa. Jordi, buenos días. Hola, buenas. Quiero hacerte dos rapiditas. La primera pasa por el hecho de el regreso de David Martínez. ¿Cuánto ayuda el hecho de tener un hombre tan importante en la zona defensiva de regreso, especialmente en esta etapa? Y segundo, quiero preguntarte sobre el MVP de Messi, porque obviamente está como candidato, tú convives con él. ¿Cuáles son los méritos que tú ves en Leo de este año para que sea nombrado el jugador más valioso de la liga? Bueno, sobre David Martínez, creo que es un fichaje muy bueno para el club. Ojalá que se pueda quedar muchos años aquí con nosotros. A mí personalmente me gusta muchísimo, es un jugador muy fuerte, defensivamente muy bueno y ofensivamente creo que tiene una salida de balón espectacular, que nos da muchísimo a la hora de salir desde atrás, que es lo que queremos y lo que nos inculca el míster. Y creo que es un fichaje que ha hecho el club espectacular, ¿no? Y luego respecto a Leo, pues bueno, me repito, ¿no? Cada vez que me preguntáis, creo que bueno, se merece todos los premios bueno, que le puedan dar. Creo que es el mejor jugador del mundo con mucha diferencia al resto y bueno, hasta que se retire, pues seguro que lo ganará. Y si no lo gana, pues bueno, ya no es decisión de nadie, es decisión de la gente que vota, pero bueno, para mí es el mejor. Hola Jordi, acá Federico de Diario Le. ¿Qué significa para vos jugar nuevamente con Messi, Suárez, Busquets? ¿Y cómo describís el momento que estás atravesando en este momento? Y si son los principales candidatos a quedarse con la MLS Cup. Bueno, lo de principales candidatos ya se verá, ¿no? Al final, ya lo dije al principio de temporada, que por nombre no íbamos a ganar, sino por el trabajo que íbamos a hacer en el campo. Creo que estamos haciendo un trabajo espectacular, todo el equipo, todo el staff y bueno, creo que se ha formado una comunión espectacular. Repito, creo que somos más fuertes aquí en casa con nuestra gente y bueno,
eso se nota cuando jugamos aquí en nuestro campo. ¿Y qué más preguntabas? Perdón. No, después cómo, Vale, cómo llevas la conexión esa Sí, jugar no. nuevamente con... Sí, bueno, cuando decidí venir aquí también gran parte era por reunirme con ellos, por seguir jugando con ellos. Creo que he vivido momentos espectaculares junto a ellos, también otros no tan buenos, pero bueno, aparte de jugar al fútbol, íbamos espectacular y además pues sabía que aquí me iba a divertir con ellos, porque bueno, siguen siendo para mí los mejores del mundo en su posición y bueno, es un placer, ¿no? Tener la oportunidad de jugar con ellos, de fuera del campo pues seguir compartiendo momentos con ellos y con las familias es espectacular y bueno, en los últimos años pues disfrutarlos sabiendo que queremos competir y queremos ganar, ¿no? Al final hemos venido aquí a intentar hacer crecer al club, a intentar ganar y eso es lo importante. Lisi, Petro, igual. Hola. Ustedes vienen con un montón de experiencias de trofeos, tú, Busquets, Messi, Suárez. ¿Qué le comunicas a la generación de jugadores de Inter Miami que quizás no han ganado tanto ni han jugado playoffs en un momento tan importante? Bueno, inculcarles en cada partido, no, esto no es de ahora en los playoffs, inculcarles, ¿no? Yo creo que ya venimos de año y medio prácticamente intentando pues hacerles ver que es importante ganar, que cuando se pierde pues no es para estar contentos, sino que hay que trabajar mucho más. Creo que la gente que estaba aquí pues ya lo ha entendido y también la gente que ha venido joven, fichajes que hemos hecho, pues ya quizá pues vienen de países pues, que se compiten muy bien, que vienen de ligas muy competitivas y bueno, creo que eso, la clave de batir el récord de puntos y demás ha sido por la manera de competir que tenemos todos, de querer ganar, pese a que íbamos líderes toda la temporada, pues queríamos ir ganando y jugando bien y bueno, eso es lo que nos va a llevar a estos playoffs, como tú bien dices, para intentar ganarlos. No será fácil, pero estoy convencido de que lo podemos hacer porque tenemos muy buen equipo y además pues tenemos el factor campo que es importante. Jordi, buenos días, ¿cómo estás? Dos cositas. La primera, ¿recuerdas el origen de la clásica conexión que tienes con Messi, esa famosa pelota colgadita que te pone en el sector izquierdo? ¿Recuerdas la primera vez que la practicaron o que él te dijo, te voy a buscar por ese sector? Y la segunda, si pudiste ver al Barça ayer con Bayern Múnich. Sí, lo vi, lo pude ver al Barça. La verdad que bueno, me alegro muchísimo por el momento que están viviendo, están espectacular, están trabajando muy bien. También voy hablando con compañeros que estuve allí y bien, están muy contentos y aparte cuando ganas y de esa manera pues aún estás mucho más feliz, ¿no? Así que me alegro muchísimo, ojalá que sigan así y que puedan ganar todos los títulos. De aquí, bueno, lo vamos siguiendo, los cuatro y bueno, nos alegramos mucho por los éxitos del Barça. Y luego pues la conexión surge en el día a día, nunca nos pusimos a hablar de si me la tenía que pasar a mí o yo a él, pero sí que yo personalmente lo busco porque sé que una asistencia pues puede acabar prácticamente en gol, ¿no? Y siempre lo he hecho y siempre lo intentaré hacer, pese a que también hay otros compañeros, pero Leo marca la diferencia y bueno, nos entendemos muy bien, ya con tan solo mirarnos pues ya está claro que nos entendemos y ojalá que siga así hasta el día que dejemos de jugar. Juan y Franco. Sí, aquí Jordi. Te quería preguntar, Jordi, por la participación en el Mundial de Clubes. ¿Cómo lo habéis acogido dentro en el seno de la plantilla? Si el hecho de jugar contra equipos europeos pues os motiva mucho. Y dos, si me puedes comentar si alguna vez escuchaste algo de Lamine Yamal cuando estabas en el club o era todavía muy joven y qué te parece su irrupción en España. Gracias. Sí, el Mundial de Clubs creo que es importante para Inter Miami, para la ciudad, para el país en general. Creo que es importante medirse a ese tipo de equipos. Nosotros, pues por suerte ya hemos jugado contra ellos, pero prácticamente todo el equipo pues no ha tenido la oportunidad de jugar contra ese equipo de jugadores, de esos equipos. Será difícil, pero bueno, creo que es un gran éxito ya estar ahí.
intentar competir al máximo, como siempre, y bueno, ver hasta dónde llegamos, ¿no? Pero sí que para el club y para, sobre todo para, bueno, para los hermanos más y para David, que lleva mucho tiempo aquí y llevan trabajando mucho tiempo, creo que para ellos también es importante ver el crecimiento del club y bueno, intentar dejar a Inter Miami lo más alto posible, ¿no? Como siempre intentamos hacer. Y Lamine Yamal, pues sí, con nosotros ya entrenó, cuando yo estaba allí ya entrenó con nosotros y llegó a debutar, no sé si recuerdo contra el Betis, no me acuerdo muy bien, pero bueno, está claro que está creciendo muchísimo, es un chaval de 16 años, 17 años y bueno, lo que está haciendo es una locura, ¿no? Siempre intentamos pues apoyar y bueno, la gente de allí creo que también lo está cuidando muy bien y hay que tener paciencia, ¿no? Sin comparar a nadie porque bueno, al final Leo es Leo y no hay otro como él, pero creo que está haciendo una gran temporada, está asumiendo pues galones que con 17 años no es fácil y hay que darle mucho valor y ojalá que siga aprendiendo, que siga disfrutando del fútbol y que sale lo mejor. Jordi, sabemos que con Leo, con Luis, contigo, que tú puedes meter, Inter Miami puede meter goles, pero en el último partido contra uno de los equipos más bajos en la tabla se cometieron errores defensivos individuos. ¿Eso te preocupa antes del cara de los playoffs, donde los partidos quizás van a ser más cerrados? ¿Y cómo se corrigen esos errores individuales? Sí, como tú bien dices, ¿no? Prácticamente en todos los partidos metemos goles y eso es una garantía, ¿no? Tener sobre todo a Luis y a Leo es una garantía para el equipo porque sabemos que vamos a tener nuestras ocasiones y vamos a meter gol. Pero sí, está claro que hay que minimizar esos errores que tenemos porque prácticamente todos los goles que recibimos pues son pues, errores nuestros. Pero bueno, el fútbol es así, ¿no? También todos los equipos cometemos errores y aciertos y en ese sentido pues minimizar esos errores para que tengamos más facilidad y no tener que remontar un partido o ir apurado, ¿no? en estos partidos, sobre todo de playoff, que es cara a cruz y bueno, ojalá que podamos llegar lo más alto posible y poder ganar la competición. Jordi, estás a punto de vivir un formato de definición del campeonato, me parece inédito en tu carrera. Te quería preguntar, me imagino que te platicaron y te informaste cómo funciona, qué te parece este formato. Y una segunda, hablando de formatos, te refieres a Messi como muchísima gente, como el mejor jugador del mundo, sin embargo no está nominado al Balón de Oro, se va a entregar unos días. ¿Qué piensas? Bueno, nunca le da mucha importancia a lo del Balón de Oro, más que nada porque bueno, salen jugadores que a lo mejor unos están de acuerdo, otros no. Para mí Leo siempre tiene que estar, a lo mejor al venir aquí pues no se le ha dado la importancia, pero sigue marcando diferencias, para mí es el mejor del mundo sin duda y en su país, en Argentina, pues sigue estando al máximo nivel, ¿no? O sea que bueno, al final tampoco, ya te digo, para mí siempre Leo es el mejor, siempre lo ha demostrado y bueno, es respetable, ¿no? Que se lo den a otros. Y luego, que estoy con la memoria. El formato, bueno, no sé qué decirte, la verdad. Está bien porque me gustan este tipo de partidos para, bueno, cara a cruz y ahí pues se ven los grandes equipos y los grandes jugadores. Pero bueno, al final también, claro, llevas toda la liga compitiendo y estando líder. Puede pasar, ¿no? Que a lo mejor pues el octavo pues te pueda ganar y quedes fuera, pero así la competición, ¿no? Yo no la voy a cambiar ni mucho menos, pero quizá pues haría el campeón de una conferencia una final contra el campeón de la otra conferencia. Si me preguntas, pues bueno, a lo mejor haría eso, sería lo más justo, pero está así y perfecto, me parece bien y asumirlo y contentos por jugar unos playoffs, que la gente está entusiasmada, creo que pues, se nota también cuando venimos a jugar a nuestro estadio que el campo está lleno y bueno, es bonito y este tipo de partidos es lo que llevamos esperando toda temporada y también me parece bien, obviamente, pero bueno, esa sería mi idea. Jordi, para cerrar, tú ahora que vives en Estados Unidos, se rumora que el clásico entre Barcelona y Atlético de Madrid se viene a jugar acá. Tú, como exjugador de la Liga Española, ¿estás de acuerdo en que se saquen partidos de la Liga Española a jugarse a otros países, no solo aquí en Estados Unidos? Bueno, yo estaré en Barcelona, o sea que si vienen aquí, pues, mal vamos, pero bueno,
no es una decisión que tenga que tomar yo, ya te digo. Hombre, yo creo que la gente, el socio culé, pues le gustará que jueguen en Barcelona, como obviamente, ¿no? Pero bueno, son temas que ni estoy interesado ni estoy pendiente de ello, pero repito, para los que somos del Barça y encima además pues un partido bonito para verlo en casa, pues aquí no es en el Camp Nou, pero bueno, es en Barcelona, pues supongo que a la gente le gustará verlo allí, ¿no? Pero si se tiene que jugar aquí, pues se jugará y que gane el Barça. Muy bien, muchas gracias.